placer poder compartir con ustedes una clase más relacionada a los trastornos de la conducta alimentaria, esta vez un tema que para nosotros en psiquiatría es sumamente importante por varias razones. Una de ellas es que en psiquiatría si hay un trastorno que tiene alta mortalidad y obviamente morbilidad, son estos precisamente los trastornos de la conducta alimentaria, que tienen un difícil tratamiento desde toda perspectiva, desde su comorbilidad clínica, médica, no psiquiátrica, hasta la psicopatología que traen estas personas, y sobre todo que empieza a muy temprana edad. Ya es un reto para nosotros poder entender las características de este trastorno que aparece predominantemente en mujeres jóvenes, muchas veces adolescentes y últimamente en gente muy joven, adolescentes menores incluso de 12 años de edad. Cuanto más temprano se inicia, como siempre en nuestros trastornos psiquiátricos, cuanto más temprano la gravedad es mayor. Por tal motivo, esta clase es sumamente importante, no solamente para los especialistas en psiquiatría, sino para otras especialidades que muchas veces tienen que diagnosticar estos estados de desnutrición crónica que traen estas pacientes a muy temprana edad y que no siempre es fácil diagnosticar, dicho sea de paso. Bien, vamos a seguir este camino del conocimiento, que es un poquito la historia, que es muy amplia y que probablemente nos llevaría varias horas hablar de la historia. Es sumamente interesante porque este trastorno no ha estado presente todas las épocas. Es más, desde la década de los 60, en el siglo XX, es que se reactiva la casuística, la epidemiología de este trastorno. Muchos años antes, en el siglo XVIII inclusive, y a inicios del siglo XX, esta patología también hacía presa de las mujeres, sobre todo en Europa. Luego desaparece y disminuye su presencia, hasta, como digo, algunos cambios en la sociedad que promueven de alguna forma la reaparición de este trastorno. Anteriormente tenía algunas otras denominaciones y de eso hablaremos brevemente para ir entrando en este campo de los trastornos de la conducta alimentaria, que en psiquiatría, sobre todo de niños y adolescentes, empieza a constituirse en estas últimas décadas en una especie de subespecialidad a la cual muchas veces tenemos que dedicarle muchas horas de aprendizaje y casi una disciplina que constituye unidades de tratamiento en hospitales psiquiátricos, unidades de tratamiento específicamente para este tipo de trastornos. La definición será el objetivo más importante de esta clase teórica para ustedes, poder definir qué es la anorexia, qué es la bulimia y qué son esos otros trastornos que están alrededor de esto, que nuevamente enfrentamos este concepto de espectro del trastorno de conducta alimentaria, porque hay muchas variantes y cada vez estamos viendo más variantes de este trastorno y el DSM-5 nos está modificando de alguna manera lo que hasta antes sabíamos y conocíamos en el DSM-4, por ejemplo, y el ICD-10. La epidemiología, como digo, es un incremento en estos últimos años, pero la pandemia modifica esta epidemiología probablemente de una manera incalculable actualmente. La clínica y tratamiento es algo sumamente importante, sobre todo para ustedes que están en este proceso de conocer este trastorno, algunos campos o líneas de investigación al respecto, y que sí es posible hacer la promoción y prevención de este trastorno, como ya veremos.
Bueno, un poco de esta enorme historia que se enriquece en los últimos años por el reconocimiento de algunos áreas, algunos campos de la historia de la medicina vinculados al trastorno de la conducta alimentaria, tanto en la anorexia nerviosa como en la bulimia. Rápidamente haremos una mención muy panorámica de este asunto, en mencionar que en la prehistoria, si bien no hay restos óseos que nos puedan definir si hubo o no hubo este trastorno, de lo que sí sabemos es que ha habido grandes periodos de hambruna en el mundo, sobre todo en la antigüedad. También tenemos algunos restos arqueológicos que nos delimitan lo que pudo haber sido la cultura en el mundo en esas épocas del Paleolítico. Tenemos representaciones de las mujeres de aquel entonces en varias culturas, incluso intercontinentales. Tanto en América como en Europa y el Asia, la representación de la mujer en el Paleolítico tenía más o menos esas características que ustedes ven aquí en estas famosas Venus. La Venus de Willendorf, que es la de la izquierda, y algunas representaciones en el resto de Europa e incluso en América. Eso quiere decir que en algún momento el ser humano promueve la esteatopilla, es decir, la obesidad, como un estereotipo de belleza. Se podría interpretar esto de alguna manera sabiendo de que esto representaría la predisposición a la reproducción como una relación de belleza, mientras más capacidad reproductiva pueda tener la mujer, es mejor en una sociedad con una demografía todavía incipiente. Pero son especulaciones históricas, pero nos hacen ver que la cultura tiene mucho que ver con este trastorno. Luego, ya avanzada la historia, vemos que los dioses siempre han sido representativos también de esa semejanza con el humano, el ser humano en común. Los dioses griegos, por ejemplo, no tenían nada de esbeltez, al contrario, eran dioses representados con cierta sobrepeso inclusive. Tienen ahí a Sansón, a Baco, la Venus del Nilo. Sin embargo, el advenimiento del cristianismo pudo haber influido en esta concepción cuando el ascetismo, el ayuno, hacen presencia en la religiosidad, haciendo que los dioses realmente bajen en su estereotipo de sobrepeso a una delgadez y también una especie de valoración o sobrevaloración al ascetismo, al retraimiento, al ayuno. Incluso el ayuno vincula al ser humano con ese estado místico y esa relación con Dios. Es así que aparecen ya los primeros escritos, siglo III o siglo II después de Cristo, algunas conductas alimentarias, sobre todo en la Roma antigua, en donde se veía o se describe bacanales, esos famosos bacanales de comida copiosa. No habían mesas de comedor, sino más bien la gente comía en posición de echado, en posición de descanso corporal, y comían en esos famosos bacanales en donde parte de estas fiestas de comilonas en honor al dios Baco decía o están descritas acompañadas de vómitos después de la ingesta y vuelta a comer. Eso nos podría acercar de alguna manera a comportamientos bulímicos en una cultura con superabundancia de comida o de repente con una clase social que estaba privilegiada con esto. Luego hay algunos escritos muy antiguos. El primero de estos, más o menos en el siglo IX en Baviera, el primer escrito hecho por un monje,
Los religiosos tenían, digamos, el monopolio de la cultura y eran los que podrían transcribir esto. Y hay la narrativa de una adolescente con negación a la ingesta y con una desnutrición severa y que fue curada en un templo justamente religioso de una manera milagrosa. Ya en el siglo XVII la anorexia histérica es descrita de una manera más académica. Y esto hay que recordarlo muy bien porque es Gall y Lassalle, nuestro famoso Charles Lassalle y William Gall en Inglaterra y Charles Lassalle en Francia, casi simultáneamente describen este trastorno. Y Lassalle en Francia le pone el nombre de anorexia, pero le llama anorexia histérica. Y William Gall en Inglaterra le pone el verdadero nombre, digamos, el que conocemos ahora, de anorexia nervosa. Ambos equivocaron en el concepto de anorexia, que significa falta de apetito. Ya sabemos que la anorexia no es realmente una falta o pérdida del apetito. Sin embargo, esto quedó y perduró. Lo de la histeria de Lassalle también fue una forma de ver esto relacionado a la época en donde la histeria como trastorno hacía presencia en Europa en aquellas épocas. 1873, entonces, es que estas descripciones hacen presencia en la literatura académica médica. También en el siglo XVIII hay la descripción de Sigmund Freud a fines del siglo XIX sobre la melancolía y asocia la anorexia con la depresión, por primera vez utilizando el concepto de depresión, pero involucrándolo con la histeria, pero también con una pérdida del deseo sexual, una pérdida del deseo de ingesta, una pérdida de la conducta alimentaria. Entonces, ese más o menos es el recorrido del trastorno alimentario relacionado en parte a la cultura y las variantes que han habido en el tiempo de la denominación. Había épocas en Europa, en el siglo XVIII, donde el concepto de la clorosis que era una coloración verdosa, que se producía por una anemia en las mujeres y que era una aproximación al estereotipo de belleza. No tanto era la delgadez, sino el color de piel, que era un tipo de anemia, casi diríase provocado, y que se asociaba al famoso corset en la vestimenta. El corset era una especie de ornamenta que estrechaba la cintura de una manera a veces poco saludable y que ocasionaba más bien muchas veces también pérdida de la conciencia, y que estaba ornamentado a su vez con alambres que aumentaban el volumen en la cadera. Esta especie de deformación cultural de la silueta de las mujeres era propio de estos finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, que traían también mucha sintomatología de esta que tenía algunas denominaciones, como la consunción nerviosa, que fueron los orígenes de estos conceptos. La clorosis, por un lado, que era una anemia en las mujeres asociado a algunas formas de provocarse la anemia por la poca ingesta, como también por el autosangrado, o también producido por una forma de vida que es relacionada al clasicismo y a esta etapa de la música romántica y de la cultura del romanticismo, en donde Chopin, por ejemplo, es representante de estos comportamientos bohemios en donde la ingesta de comida se contraponía con la capacidad creativa, por ejemplo.
Entonces, asociado a estos trastornos de la conducta alimentaria, tenemos cambios o movimientos culturales que de alguna manera se han relacionado a esto. Y parte de estos movimientos culturales está también los movimientos religiosos, porque al surgir el cristianismo, también hay estas culturas, como decía, del ascetismo y del ayuno, como también en las mujeres religiosas, esta restricción de la alimentación que muchas veces llevaba primero a una hiperactividad, no solamente física, sino también intelectual, como suele verse ahora en estos trastornos, pero también cierto afeamiento del rostro, con la pilosidad o lanugo que aparece en la piel de las personas con estas desnutriciones crónicas, como es el caso de Santa Liberata, que viene a ser una santa que en el año 119 muere crucificada, negándose a comer para no casarse con un príncipe que estaba preestablecido por la familia para una de estas uniones políticas. Ella se niega a tal cosa y entrega su vida al cristianismo, por eso es de que se niega a comer y muere crucificada precisamente por el propio padre, ¿no? Eso dice la leyenda o la historia hasta cierto punto sobre esta santa Liberata, cuya iglesia tenemos curiosamente acá en los barrios altos de Lima, la iglesia de Santa Liberata, y que siempre será bueno visitar por su historia, ¿no? Que está en el virreinato de Lima. Luego Avicena describe un caso de un trastorno de conducta alimentaria en el siglo XI, en un príncipe, en un varón. Podría ser esta la primera descripción de trastorno alimentario en un hombre, ¿no? Y luego Santa Catalina de Siena, que también se hace mención en su biografía a ciertos comportamientos que podrían acercarnos al tema de la anorexia, porque ella se producía el vómito después de la ingesta, incluso esa rama que ven allí era utilizada para eso, pero también su bajo peso y al final la muerte por inanición, negándose a comer incluso ante el consejo del Papa, y sus grandes capacidades intelectuales de esta santa que muere joven y que era consejera del Papa y que tiene la denominación de doctora en la iglesia. Richard Morton en 1689 vendría a ser lo que se diría el médico que describe por primera vez en un breve párrafo el trastorno de anorexia nerviosa. Como vemos, la anorexia nerviosa fue muy popular en sus orígenes. Luego, en estas épocas, no es precisamente la anorexia nerviosa más frecuente que la bulimia, sino es al revés, la bulimia es más frecuente que la anorexia. Sin embargo, en esa época hacen esta descripción literal que la he traído aquí para que ustedes la conozcan, en donde describe con estos términos lo que es el rechazo a la comida y la negación voluntaria de la persona, en este caso una mujer joven, que se niega a la ingesta, con las características que más o menos son las que describimos actualmente. Bueno, se ha escrito mucho en este sentido, mucha literatura, sobre todo asociando a cierta historia de la religiosidad, y que, bueno, vale la pena leer, pero estas patobiografías hay que tomarlas con precaución porque nadie estuvo ahí para aseverar. Siempre la patobiografía, es decir, la patología que puede encontrarse en algunos relatos históricos, hay que verlos con precaución porque estas personas ya no están presentes y se puede especular muchísimo. Ya sabemos que una historia clínica, cuando se evalúa, siempre tiene algunos defectos. Sin embargo,
para cultura general vale la pena tener la información que sobre la anorexia nerviosa hay en este mundo. Y sabemos de que este trastorno no es que sea nuevo, sino que ha tenido épocas donde ha reaparecido una y otra vez, a veces con diferentes nombres. Tienen a Charles Sege, a William Gall, el del medio William Gall, que tiene una historia biográfica también interesante en la historia de la medicina. Él era un cirujano muy prestigiado en Londres y que también estuvo inmiscuido en cierta leyenda en donde se asocia un médico con algunos crímenes, ¿no? Y que esa leyenda todavía la podemos reconocer, recordar, y está asociado entonces a esta historia de la anorexia. Y tenemos a Sigmund Freud con el psicoanálisis, el que inventa el psicoanálisis y que nos traslada al tema del inconsciente en la interpretación de la conducta alimentaria y que tiene vigencia y que es interesante y se asocia muchísimas veces a la realidad de las pacientes actuales, pero que también puede explicarse desde otros modelos psicoterapéuticos. Aquí tienen alguna descripción también gráfica de lo que fue la anorexia nerviosa en Londres, donde William Gall describe esta imagen donde no habiendo fotografías, se hace el dibujo de esta paciente donde se grafica la sintomatología de desnutrición. La historia entonces nos ha proveído de personajes que han confesado su trastorno alimentario a lo largo del tiempo o que se ha descrito en su historia estos comportamientos. Y son generalmente mujeres que tienen algún reconocimiento, ya sea en las ciencias, en las artes o en esto como es la realeza, ¿no? A Virginia Woolf, una poetisa muy famosa que tuvo graves problemas en las restricciones alimentarias y fallece, muere, al parecer por un suicidio. También Simone Weil, una matemática filósofa del siglo XX, que también hace un cuadro de tuberculosis después de unos largos ayunos que tenía, motivada por su capacidad intelectual. Las hermanas Brontë, una de ellas, una literata famosa por algunas novelas que luego las hemos tenido en el cine, también padecían de este trastorno. Incluso hay descripciones de ellas mismas cómo sufrían con alguno de estos trastornos. Julián Greco, que es una cantante de los años 60, que fue de los primeros personajes que hacen mención a su trastorno alimentario, y Karen Carpenter, una cantante de los años 90, 80, 90 del siglo XX, que fue una de las primeras figuras reconocidas que fallece justamente a consecuencia de un trastorno alimentario muy severo. También tienen a Ana de Gales, que confiesa su sintomatología bulímica y curiosamente todas estas personas tenían algunas peculiaridades en el comportamiento. Siempre los trastornos alimentarios van acompañados de conductas, cambios notorios en la conducta en relación a afectos, en relación al humor, al ánimo, al rendimiento, y que son muchas veces también motivo de atención como comorbilidad. Es decir, la anorexia no viene sola, se va acompañando de cambios en el comportamiento muy, muy penosos y que nos obligan a interactuar con estos pacientes, haciendo que la relación médico-paciente, nuevamente el término, el concepto de la relación médico-paciente, sea complicado, sea difícil. El manejo psicoterapéutico de estas pacientes no es precisamente asequible y requiere mucho tiempo, mucha dedicación y sobre todo esta empatía y esta relación entre el terapeuta y la paciente, que debe ser una relación de mucha paciencia de parte del terapeuta.
A veces la primera entrevista, para hablar ya de adentrarnos en el campo clínico, la primera entrevista es trascendental. Por eso es que las consultas rápidas no ayudan justamente a establecer este vínculo terapéutico, y hay que ponerle mucha atención a la primera entrevista porque puede definir el pronóstico. Como decíamos, en la psiquiatría tenemos una gama de formas como se presentan los trastornos de conducta alimentaria. Incluso se habla de este continuum. Continuum significa que muchas veces empieza con anorexia y va pasando poco a poco a la bulimia o viceversa. Eso no en todos los casos, pero sí diremos que en la mayoría, probablemente en la mayoría de casos. Entonces tenemos esta especie de espectrum o espectro en donde se ven una serie de diagnósticos relacionados a la alimentación, incluyendo la pica. Y se podría muy pronto incluso agregar la obesidad, el sobrepeso. Tenemos por un extremo en el número 1 la anorexia nerviosa, luego la bulimia nerviosa. Un trastorno que hace presencia en medio de todo esto es el trastorno por atracones. Es un trastorno que lo vemos con cierta frecuencia en donde la paciente no tiene todos los criterios de anorexia, no tiene todos los criterios de la bulimia, pero centra su sintomatología en los atracones que tienen la noche, por ejemplo, cuando llega de la universidad, cuando llega del trabajo y empieza a comer algo desaforadamente o compulsivamente, generando culpa después y modificando su conducta con sintomatología incluso depresiva. Alguien diría, ¿es el preámbulo de la bulimia? ¿Es el preámbulo de la anorexia? Es posible, pero muchas veces se tipifica tal como es, trastorno por atracones, y requiere intervención terapéutica importante. También hay un trastorno por evitación y restricción de la ingesta de comida, que se produce sobre todo en niños que no tienen anorexia, no tienen bulimia, pero se niegan a comer con una baja ponderal importante. Es decir, es la antesala de la anorexia, no siempre, pero ahí queda y están en ese border entre la desnutrición y la nutrición. Y tienen graves problemas porque se vuelven muy selectivos, hay cambios de carácter y es un niño que puede tener entre 4 años a 8 años, 9 años. Entonces, se tipifica como este trastorno por evitación porque muchas veces está asociado a cambios en el comportamiento y a experiencias traumáticas en la vida del niño. Puede ser en niños hombres o en niñas o en mujeres, ¿no? Luego tenemos la pica, que es esta ingesta de objetos no alimenticios o estructuras, objetos o alimentos que no son comestibles, para llamarlo así. Y trastorno por rumiación, que muchas veces es una consecuencia de la anorexia, donde la paciente continuamente tiene que estar masticando algo y muchas veces es la deglución de su propia ingesta. Entonces, este trastorno por rumiación, si bien no es tan frecuente, está presente también en gente joven y en gente adulta también, sobre todo en pacientes que han tenido anorexia de una manera crónica y que persisten con la sintomatología. Bien, vamos a centrarnos en lo que los diagnósticos más extremos, que son la anorexia y la bulimia, y empezaremos por definir pues la anorexia nerviosa desde una perspectiva del ICD-10, que ya sabemos que en el DSM-5 ha habido cierta variación de la cual haremos mención ahora. Diremos que la anorexia nerviosa es una de las patologías, repitiendo esto, que nos acerca más a la gravedad de mortalidad. Es decir, se decía hace algunos años que 20% de ellas podían fallecer en 20 años por las complicaciones de la anorexia.
Ha bajado esto al 15% en estos últimos años, pero ya aún así es una cifra alta. La anorexia nerviosa, entonces, tiene una alta mortalidad en psiquiatría, al igual que las adicciones. Pelea con las adicciones en la mortalidad, constituyendo de las patologías más severas. Lo que ocurre que con la anorexia la muerte no es en cuestión de meses o años, sino de muchos años y a veces décadas. Y las muertes por complicaciones de la desnutrición que ocurrió en una etapa de la adolescencia tan importante. Entonces tenemos que, si bien hay curación, una pregunta muchas veces hacen las mismas pacientes o la familia: doctor, ¿y estas pacientes se curan? ¿La anorexia nerviosa se cura? Y las evidencias que tenemos de nuestros casos que hemos visto y seguimos viendo en el Hospital Almenara es que sí hay remisión y curación de síntomas. Lo que ocurre con mucha frecuencia es que la anorexia deja espacio para que cambie de nombre y deja su secuela. Y la secuela puede ser trastornos de personalidad, sintomatología depresiva, sintomatología ansiosa. Y en algunos casos no, nada. Es decir, simplemente desapareció. Cuanto menos tiempo dura la anorexia, la sintomatología de anorexia, menos secuelas nos van a dejar y menos va a intercambiar la anorexia por otro trastorno. Tenemos casos, por ejemplo, de una joven que la primera consulta que hace, traída por sus padres, ambos separados, pero que están interesados en ayudar a la niña que tiene un índice de masa corporal de 12, es decir, muy por debajo de lo que se espera, y que su primera conversación de la paciente es que quiere recuperarse, porque se siente muchas veces que pierde la noción de la realidad y muchas veces también a sensaciones de mareo y pérdida de conciencia, ¿no? Entonces, ante esos temores, ella manifiesta su deseo de recuperarse. Pero en la primera consulta que nos hace esta joven, verbaliza su historia personal, como muchas veces ocurre, asociado a eventos traumáticos infantiles. Alguien diría, pero esto es una causa-consecuencia, es decir, toda anorexia tiene como antecedente eventos traumáticos infantiles. La respuesta sería que no todas, pero sí la mayoría, y más en bulimia que en anorexia. Y el evento traumático de esta paciente fue un abuso sexual temprano, por ejemplo. Y cuando lo verbaliza, entonces siente el efecto terapéutico en la primera consulta. A partir de ahí, y la buena relación médico-paciente permite que esta paciente evolucione muy favorablemente del trastorno de conducta alimentaria, mejorando su peso ostensiblemente a lo largo del tiempo. Después de 5 años de tratamiento, pues está en tratamiento todavía, ya siendo mayor de edad actualmente, lo que pasó fue conducta, una conducta evitativa, conducta disocial. Eso fue lo que perduró y fue causa del tratamiento durante estos últimos años. Pero ya a sus 18 o 19 años ingresa a la universidad y es allí donde despliega toda su potencialidad. Y esa conducta disocial, errática, desaparece y más bien se aboca al estudio de su carrera, de su nueva forma de vida en la universidad. Siendo muy mala alumna en el colegio, en la universidad se convierte en una estudiosa, siendo los dos, papá y mamá, abogados, ¿no? Entonces asume un poco ese comportamiento académico y se dedica a estudiar. Es una evolución sumamente favorable en donde no hay ningún atisbo de síntomas de anorexia, que fue lo que la trajo inicialmente. Luego la conducta, que con el tratamiento psicoterapéutico y con ella misma, porque nosotros los médicos en realidad no curamos, lo que hacemos es facilitar que la persona
opte por una vida saludable. Y es así que esta paciente se podría decir que es el ejemplo de que sí se cura el trastorno alimentario, al menos hasta el día de hoy. De aquí para adelante, eso, ¿quién lo podría asegurar? Pero esperamos que no vuelvan a tener los síntomas, ¿no? Dice que la mitad de los pacientes perdurarían con algún tipo de trastorno de conducta alimentaria. Tenemos el otro ejemplo de otra paciente cuyos padres, siendo odontólogos, se dedican a la farmacéutica, es decir, a las empresas farmacéuticas, y es una familia disfuncional, obviamente. Ambos hijos con patología mental, uno con trastorno obsesivo compulsivo y la otra persona, la otra hija con trastorno de la conducta alimentaria, una anorexia que empezó a tratarse también hace 5 años y que modifica de alguna manera con periodos de mejoría muy ostensible, en donde inclusive cambia de carrera universitaria, y luego con recaídas breves y leves, pero han pasado 5 años más o menos y todavía perdura esta sintomatología, a veces con sintomatología que requiere nuevamente la intervención psicofarmacológica, por ejemplo. Entonces, hay casos en donde la cronicidad también es una amenaza y hace presencia. Y la cronicidad en estos pacientes significa la perpetuación de la sintomatología, con lo cual no se garantiza una buena evolución. Tan mala es la cronicidad en estos pacientes como el empeoramiento. Por lo tanto, evitar la cronicidad y evitar el empeoramiento en la anorexia nerviosa es sumamente importante y a veces es lo que nos decide a tomar la alternativa de la hospitalización. La anorexia nerviosa entonces se define como ese trastorno de la conducta alimentaria en donde hay una restricción voluntaria de la ingesta de comida, no por falta de apetito, sino por el miedo a engordar, miedo a subir de peso y una distorsión de la imagen corporal que muchas veces está presente con la denominación de la dismorfia corporal o también llamado dismorfofobia corporal, con una pérdida ponderal, que es una condición importante en el criterio diagnóstico, la pérdida ponderal, que muchas veces llega a una pérdida muy ostensible de hasta el 75% del peso, con un índice de masa corporal que puede disminuir incluso hasta este límite que conocemos de 17.5. Cuando pasa este límite, estamos frente a una gravedad en la desnutrición. Índice de masa menor a 17.5, gravedad en la desnutrición, que es lo que acompaña la anorexia nerviosa. Cambios en el comportamiento es lo que se observa en las pacientes con anorexia y bulimia. Cambios en la conducta. Y los cambios más ostensibles son sintomatología depresiva, sintomatología ansiosa, aislamiento, a veces alto rendimiento académico. Tienen el antecedente de haber ocupado puestos privilegiados en el colegio en cuanto a su rendimiento. Esto está presente en la gran mayoría de anoréxicas, sobre todo anoréxicas purgativas, que es la más frecuente. La menorrea, que en el ICD-10 es un criterio diagnóstico, escúchenlo bien, la menorrea en el DSM-5, el nuevo, del 2013 para adelante, en el DSM-5, la menorrea ya no se considera un criterio diagnóstico imprescindible para el diagnóstico. Ese es el cambio que el DSM-5 nos da, en el resto continúa más o menos igual. Bien, eso en cuanto a la anorexia nerviosa, que en el ICD-10 tiene la denominación o código del F50.0. Y hay dos formas
porque hemos dicho que esto se comporta de una manera espectral, volviendo al concepto de trastorno de espectro autista, ¿no? O como lo hemos visto en el trastorno del espectro de la personalidad, que no tiene esa denominación todavía, pero que pareciera que en un futuro la tendrá así. Tiene formas entonces la anorexia que en el ICD-10 se habla de típico y atípico. La anorexia atípica, es decir, que no tuviera todos los criterios. Para evitar estas atipicidades es que el DSM-5 excluye este concepto de la amenorrea, que debe ser una pérdida de la menstruación en más o menos 3 periodos, 3 meses, para que pueda llamarse amenorrea. Entonces, se habla de esta anorexia purgativa, en donde la eliminación de la ingesta a través de vómitos o a través de purgas, como dice, es decir, a través de algo que haga eliminar la comida, está presente, ¿no? Y el restrictivo, la anorexia restrictiva, más severa, al menos clínicamente hablando, para el tratamiento, es cuando después de la ingesta no hay frecuentemente vómitos ni eliminación. Lo que hay es una restricción mayor después de la ingesta. Come un día y deja de comer 3 o 4 días. Esto lo hace mucho más severo y mucho más riesgoso. Las causas de muerte de estas pacientes están también tipificadas como producto de esta desnutrición y hay muchas razones para que entren en problema de riesgo vital, que ya lo iremos viendo cómo esto puede ocurrir. La restricción entonces es voluntaria y generalmente esto para que lo conozcan cuando tengan estos pacientes que llegan a su consulta como médicos generales, muchas veces esto empieza antes que el paciente lo dice. Si el paciente dice hace 3 meses que tengo esto significa que empezó hace 1 año o 2 años. Siempre hay una resistencia a la observación real de la anorexia nerviosa y la bulimia, sobre todo de la anorexia. Los padres son los últimos en enterarse, curiosamente, y generalmente son las amigas las que detectan el comportamiento en el colegio de estas pacientes, ¿no? La pérdida de peso y el control del peso resulta sumamente importante para el diagnóstico. Es decir, en el consultorio debe haber una balanza, tanto del psiquiatra como del médico general que atiende jóvenes o atiende personas, para poder tipificar el grado de desnutrición que muchas veces no se ve, porque estas personas asisten a la consulta con ropa muy holgada y no hay conciencia de enfermedad, no hay conciencia de tratamiento y muchas veces asisten a la consulta no por trastorno alimentario, sino por la comorbilidad de este, taquicardia, mareo o alguna otra sintomatología relacionada a la poca ingesta. El miedo intenso a subir de peso, miedo al plato de comida lleno y conflictos a la hora de la alimentación es parte de este escenario del trastorno alimentario. Esto, como decía, la alteración de la percepción del cuerpo, llamado dismorfia corporal, está presente en esta forma del sobrepeso de la silueta. El porcentaje de tiempo que emplean estas personas para la ingesta de comida, las calorías, el tipo de dieta, la preparación de la misma, la restricción del uso de condimentos, etcétera, así como el peso que ven en la imagen corporal, el verse al espejo, la ropa que se van a poner, la necesidad de hacerse visibles o no frente a los demás, utilizan tanta energía psíquica para todo esto que ocupa más o menos en el 80 o 90% de su pensamiento. Y en cambio, la bulimia nerviosa, que hay que diferenciarla muy bien cuando ustedes definan o cuando les pregunten, y doctora, doctor, ¿qué cosa es la bulimia y qué cosa es la anorexia? Eso es clave para hacer el diagnóstico porque muchas veces los tratamientos son diferentes. Tanto en la anorexia como la bulimia no es igual
hay que diferenciarlos porque muchas veces los tratamientos difieren. La bulimia nerviosa tiene lo mismo de miedo a engordar. Curiosamente, sí hay ese miedo a engordar. También puede haber cambios de peso, pero generalmente no hay la pérdida ponderal que se ve en la anorexia. Y la ingesta compulsiva de comida, esa es la constante en la bulimia. Una ingesta compulsiva, le llamaremos así, de comida, que significa atracón en términos ya propios de los trastornos alimentarios. El atracón de comida es comer abundantemente en cantidad y con la calidad diferenciada, es decir, no siempre la calidad de la comida es óptima. Muchas veces puede ser comida no comestible, como decía en alguno de estos trastornos por atracones. Y luego el sentimiento de culpa después de la ingesta. Y lo que es común son los cambios de conducta, los cambios de comportamiento, la asociación de cuadros depresivos, de impulsividad, de ideación suicida, muchas veces en estas pacientes, que difiere de los cambios de conducta que se presentan en la anorexia nerviosa. En estos trastornos, como es la bulimia nerviosa, los cambios de conducta van para la impulsividad, para la sintomatología depresiva, para la irritabilidad y conducta disocial. Muchas veces estas personas con bulimia tienen conductas disociales como el hurto, como el robo, como la impulsividad de la autolesión, por ejemplo. Y también se reconoce que hay tipos purgativos y no purgativos, y hay formas atípicas también de la bulimia. Es decir, esa ingesta copiosa una tarde, una noche o un domingo que viene acompañado de una restricción de varios días de ingesta hasta mitigar ese sentimiento de culpa, lo que ocasiona un desorden alimenticio. En ambos casos, en la anorexia y en la bulimia, el desorden alimenticio se aplica, el concepto de desorden, cuando se menciona de que se produce este caos alimentario, es decir, no desayunan, pero almuerzan, ya no cenan, al día siguiente desayunan y luego ya no almuerzan, ya no cenan y pueden pasarse así en ese caos de sostenimiento del hambre, porque el hambre está presente y el manejo del hambre viene a ser el reto neurótico de estas pacientes. Con lo cual llevan a esta sintomatología de estar continuamente pendientes de ello. La bulimia nerviosa, como decíamos, puede virar a la anorexia o la anorexia virar a la bulimia nerviosa. Los atracones están definidos pues entonces como esta ingesta compulsiva de comida que no siempre es comestible, con el consiguiente daño que puede provocar al sujeto ello. La asociación en la bulimia nerviosa con otros trastornos relacionados a la impulsividad, como puede ser el consumo de drogas, el consumo de alcohol, el suicidio, el parasuicidio, la cleptomanía o la autolesión o cutting, la comorbilidad, en especial con depresión y trastorno de personalidad borderline, es frecuente, llegando entre un 40 y 80%. Yo recomendaría no iniciar con el trastorno de personalidad en estas jóvenes. Bueno, primero que son bastante jóvenes, pueden tener entre 12 y 13 años de inicio del problema. Y segundo, que cuando diagnosticamos la comorbilidad, como la depresión o la ansiedad o algún otro trastorno, y nos abocamos a tratar la depresión, la ansiedad, podemos cometer el error de estar tratando la comorbilidad sin resolver nada. Mejor es abocarse a tratar la bulimia nerviosa o la anorexia nerviosa, porque cuando es, como digo o repito, se trata la comorbilidad, muchas veces se termina por no resolver nada en el paciente, ¿no?
Los criterios diagnósticos de la bulimia nerviosa según el DSM-5 no han cambiado mayormente, menos mal, pero debe haber un atracón que se caracteriza por esa ingesta de alimentos en un corto espacio de tiempo y en un volumen mayor, y una sensación de pérdida de control sobre la ingesta del alimento. Las conductas compensatorias pueden ser el uso de laxantes, diuréticos, enemas, pero generalmente son los vómitos autoprovocados, que llevan muchas veces a sintomatología gastrointestinal, muchas veces seria, como el síndrome de Mallory-Wells, que es la ruptura literalmente de esófago con sangrado. También afecta la dentina por el ácido clorhídrico. No olvidemos que estos vómitos autoprovocados no son una vez a la semana, sino son 3, 4 veces al día, con lo cual dañan continuamente la mucosa esofágica y también producen daño en la mucosa oral. La autoevaluación está exageradamente influida por el peso y la silueta corporal en el caso de la bulimia nerviosa también. Y la alteración no aparece exclusivamente en el transcurso de la anorexia nerviosa. Se debe especificar si es de tipo purgativo y no purgativo, porque la gravedad depende muchas veces de esa disquisición diagnóstica, así como el tratamiento, tanto en la anorexia y en la bulimia. Tratar a las personas que tienen este trastorno purgativo junto con las que son no purgativas, entonces muchas veces la psicoterapia grupal difiere y genera caos. Estas pacientes tienen esta proclividad al caos psicoterapéutico. Muchas veces descalifican al equipo terapéutico o generan conflicto en el equipo terapéutico. Por lo tanto, la experticia y la paciencia y la experiencia es necesario para tratar estos casos que vendrían a ser, a mi modo de ver, en este comentario coloquial y que hay que investigarlo y tipificarlo así, es uno de los modelos psicoterapéuticos de diagnóstico, trastorno de conducta alimentario más difíciles que enfrenta el psicoterapeuta. En este caso, yo reconozco que debe ser el mismo médico psiquiatra el que haga el proceso psicoterapéutico con un equipo multidisciplinario, correcto. Pero el médico psiquiatra que diagnostica no solamente debe estar a cargo, sino debe dirigirlo, ya que estos pacientes continuamente fracturan estas relaciones médico-paciente cuando hay diversificación de responsables. Por eso es de que el médico debe liderar de alguna manera estos tratamientos que tienen un alto componente somático, es decir, la comorbilidad física está más que presente y los riesgos que conlleva esto también. Por lo tanto, es el médico. Cuando esto se deja en manos de psicólogos que no son médicos, entonces pueden perder de vista estos síntomas que muchas veces ponen en riesgo la vida de la paciente, como un paro cardiorrespiratorio, como una desnutrición sumamente severa que nadie ve, porque estos pacientes lo esconden muy bien, o cuando hay estos desequilibrios hidroelectrolíticos tan dañinos y tan graves, cuando se pasa de una hiporexia crónica a una ingesta copiosa por presión, hay riesgo de que el paciente fallezca por un desequilibrio hidroelectrolítico, lo cual sí se ha visto en algunos casos. Bien, entonces diremos que en el DSM-5 hay un cambio, que ya lo hemos mencionado, sobre todo en la anorexia nerviosa, que es la menorrea, ¿no? La menorrea no se considera porque muchas de estas pacientes, sobre todo cuando no es purgativo, o cuando es purgativo y no restrictivo, esta anorexia nerviosa puede no tener una baja ponderal ostensible y mantiene su menstruación normal. Por eso es de que esto ha salido del DSM-5
para no ser un criterio que pueda perjudicar el diagnóstico de otros casos. ¿Cómo tratar ahora estos trastornos? Y ahí viene la parte importante. Existen algunos cuestionarios que nos ayudan a tipificarlo, pero el diagnóstico es predominantemente clínico y muchas veces depende de esa primera observación en la consulta ambulatoria. Y es lo que intentamos hacer nosotros con nuestros pacientes, sabiendo de que este trastorno desde la década de los años 90 del siglo XX se ha ido incrementando progresivamente. Debo recordar que yo cuando ingresé a la residencia en el año 92, ese año no hubo más que un solo caso de trastorno de conducta alimentaria en nuestro hospital. Debemos recordar que nuestro hospital es un hospital general, hoy en día instituto de especialidades, pero como hospital general convoca a todas las especialidades y a toda una red donde nos llegan derivados los pacientes. Bueno, en ese año 1992 no hubo más que un solo caso, ¿no? 2 años después hubo 5 y 3 años después 35. Y después de ello ya eran más o menos 20 casos nuevos al mes, 20 casos nuevos al mes, haciendo una curva ascendentemente progresiva que es preocupante por la gravedad del caso, de estos casos de anorexia, pero también por la cronicidad y debo también agregar el costo. Esto nos obliga a investigar de alguna manera qué pasa en la población de estudiantes, sobre todo en el colegio, y nos pone frente a una gravedad de trastorno de la salud mental que puede ser diagnosticado primero tempranamente, pero también puede hacerse prevención y promoción de la salud. Y es lo que ha obligado en estos años a tener conciencia de estos trastornos y hacer prevención y promoción de la salud, ya que es muy costoso para el adolescente padecer de estos trastornos, ya que durante este proceso de enfermedad no pueden tomar decisiones adecuadas, sino bajo el peso del trastorno. Hemos usado en algún momento el EAT-40 y hay otros más cuestionarios que nos ayudan a tipificar y a estudiar en poblaciones este diagnóstico y si bien no hace diagnóstico, lo que hace es ver factores de riesgo en poblaciones, nos ayudan a hacer investigación y eso es lo que hicimos hace ya algunos años, ver si había diferencias en algún colegio de clase socioeconómica alta con clase socioeconómica media baja y la respuesta fue utilizando el EAT que no había diferencia en esto. El trastorno alimentario cada vez ha sido más democrático, es decir, que no guarda relación con la pobreza ni con la riqueza como originalmente se pensaba. Al menos en el Perú, sigue la secuencia de todos los demás países, pareciéndose incluso a Madrid en un estudio que hicimos nosotros en el hospital, con lo que ya estaba reportado en grandes capitales de Europa. Dicho sea de paso, en el año 95, cuando hice un estudio sobre psiquiatría del niño adolescente en el Hospital Lozano Blesa de Zaragoza, había tal casuística de trastorno de conducta alimentaria que esa fue mi formación. La formación fue en trastorno de conducta alimentaria, porque era tan frecuente que el resto de patología ya no se veía en este hospital referencial. Muy bien, ¿cuáles son las causas de la anorexia y la bulimia nerviosa? Y cuando hablamos de etiología en psiquiatría, siempre tenemos que ampliar a ese poligénico multifactorial, lamentablemente, pero sí hay datos sumamente interesantes. Se ha investigado muchísimo sobre los orígenes de estos trastornos. Primero, de que hay factores predisponentes,
Hay factores determinantes y factores desencadenantes. Traten de recordar esta forma también de organizar nuestros diagnósticos en estos tres ámbitos. Cuando hablamos de predisponentes, nos referimos a los factores heredofamiliares o genéticos, que sí los hay, al igual que en muchos de los trastornos mentales se ve familias que tienen esta proclividad. Ya sabemos que el hecho de ser mujer es un factor de riesgo, pero el hecho de ser mujer y adolescente en esta época es otro factor de riesgo y todos obedecen a este componente biológico predisponente. Es decir, ya estas condiciones predisponen a la adolescente en un mundo competitivo como se muestra el mundo actual, con esta presión que se hace a las jóvenes a que sean exitosas, no solamente con sus capacidades intelectuales, sino también con la figura, es decir, la esbeltez, con los estereotipos de belleza occidental que se imponen a raíz de la propaganda de la televisión, de las redes sociales, pero también la violencia, que es otro factor que interviene en esto, como también el boom culinario. Hay países donde la comida empieza a protagonizar esa relación entre si comes bien eres feliz, y cuanto más comas, más feliz puedes ser. Si vas a festejar algo, hazlo comiendo. Y si vas al cine, tienes que comer. Y si vas a ver una película, tienes que comer. Y generalmente lo que tienes que comer tiene que hacerte un poquito de daño o bastante daño para que sea rico, porque esa es los estereotipos y la influencia de esta sociedad de consumo, en donde también te obligan a que cambies continuamente tu ropa y que cada vez esta ropa muestre más, sobre todo porque la sociedad de consumo apunta en grupos que tienen más proclividad de moldeamiento o de manipulación. Lamento decir que las mujeres jóvenes, adolescentes, tanto hombres y mujeres, son la población que se encarga de dar la moda y la que vende, ¿no? La que vende y la que compra. A eso se llamará literalmente la sociedad de consumo. Sobre la epidemiología de los trastornos de conducta alimentaria, estos han ido variando en el tiempo, pero más o menos conservan en los últimos 30 años estas características en donde la anorexia nerviosa es entre el 0,9 y 1% en la población y la bulimia es mayor, entre el 2 a 3% y en algunas sociedades llega hasta el 5%. Alguien dijo que en Argentina en una última revisión se encontraba hasta el 9% de personas con sintomatología alimentaria. Esto hace pensar de que muchas veces esto va cambiando en el tiempo. Es también cuando se estudian poblaciones escolares en algún determinado tiempo o momento, se encuentra que hay conductas de riesgo y las conductas de riesgo pueden ser 3 veces las cifras que ven de prevalencia del trastorno allí. Hay mucha conducta de riesgo en las jóvenes, adolescentes y hoy en día en las niñas. Ya desde de por sí el juguete preferido de las niñas es una Barbie y la Barbie tiene un estereotipo de belleza que no es compatible con la realidad. Sin embargo, las niñas juegan con eso, con estos objetos que de alguna manera expresan hacia dónde va esta sociedad y cuál es la intención de hacer delgadas a las personas, si realmente es con un sentido de salud o más bien es el sentido de vender, entre otras cosas, atuendos, accesorios, ropa, y de alguna manera esta cultura light. Todo lo light tiene un sobreprecio, teóricamente, sin serlo. Solamente el título, el nombre que se pone a un producto light, ya está vendiendo con alguna sobrecarga. Vender gimnasios, vender deporte, vender zapatillas, vender buzos, vender ropa ajustada. Todo eso también es una influencia económica que hay que tomar en cuenta.
Más del 50% de pacientes con anorexia nerviosa desarrollarán síntomas de bulimia. Hemos dicho que esto funciona a veces como un continuum. Sin embargo, no es un buen predictor cuando de una anorexia se pasa a bulimia o de bulimia a anorexia. Significa que el tratamiento también no ha logrado imponer la resolución de uno de estos trastornos. Por eso, porque son tratamientos a veces que llevan años. Lo más importante en el tratamiento es hacer que no dure años o que dure toda una vida, porque puede ser, y eso se llama cronicidad. La relación anorexia nerviosa varones y mujeres sigue siendo de cada 10, 9 son mujeres. La mayor frecuencia se da entre los 15 y 24 años, pero esto ha ido cambiando con el tiempo y hemos tenido pacientes de menores de 12 años, incluso de 9 años, con trastorno de conducta alimentaria y que han necesitado inclusive hospitalización. En últimos trabajos que se han hecho, se han encontrado algunas variantes de la epidemiología, pero más o menos permanecen estas como las hemos mencionado, ¿no? Algunos estudios hechos en Europa, en Canadá, Estados Unidos, en Australia, muestran algunas oscilaciones, incluso que ha ido disminuyendo en Europa la epidemiología, la incidencia de estos trastornos, porque mucho ha influido la presión también de los medios sanitarios y la salud mental ayuda a contener esto, que en algún momento se perdía el control. Es decir, ha ido disminuyendo y en algún momento en el Perú y en nuestros pacientes también ha disminuido y lo hemos logrado mantener justamente por la difusión que se hace a través de los medios sobre este trastorno que en sus orígenes nadie lo conocía o lo conocían muy poco. Hoy en día todas las jóvenes adolescentes saben de esto y aún así enferman. Muchas veces la información debe ser llevada adecuadamente en la prevención. Es como las drogas. Cuando se habla de las drogas a los mismos adolescentes, quizás la estrategia de prevención falla. Cuando se habla a los maestros y a los padres de familia, mejora porque son los que pueden hacer el diagnóstico de estos trastornos antes de que se vuelva incontrolable, ¿no? Algunos estudios parecen indicar que la epidemiología de este trastorno se hubiera estancado, permanece estable. Sin embargo, se ha observado incrementos en grupos de mayor riesgo, las mujeres entre 15 y 19 años, donde eclosiona mucho más. Y justo es esta edad donde van terminando la secundaria. La presencia de la violencia guarda relación, la violencia social, colectiva, guarda relación con estos trastornos, porque la presencia del bullying en los colegios, tal como lo conocemos ahora con esa denominación de bullying, nos hace tipificar el tipo de violencia que hay entre las mujeres adolescentes en los colegios. Y este tipo de violencia muchas veces tiene que ver con la imagen corporal. Si bien entre los hombres el insulto más frecuente no es precisamente la obesidad, que puede haberlo, o la delgadez, entre las mujeres sí hay esa tendencia a la discriminación por el aspecto físico, con lo cual no se ayuda en este asunto a estas personas. Hay muchísimos estudios epidemiológicos, tanto en la anorexia y mucho más en la bulimia, para evaluar el escenario medioambiental y cómo esto influye en estos diagnósticos. Lo que sí queda como claro es que la alta mortalidad y letalidad de estos trastornos es preocupante y que en psiquiatría nos afecta muchísimo, si bien nunca hemos tenido un óbito, una muerte de estos diagnósticos o de estas personas, sí la hemos visto reportada en mujeres adultas que han pasado su vida con estos diagnósticos y que no han sido tratados, y cuando alguna vez nos han interconsultado en otros servicios de UCI, por ejemplo, donde la desnutrición ya es inmanejable y la comorbilidad es enorme, hemos visto cómo incluso profesionales de la salud
han sucumbido frente a esta historia de trastornos. Eso quiere decir de que la prevención y promoción sigue siendo mandatorio. Muchas veces estos diagnósticos se agravan con la comorbilidad. El trastorno obsesivo compulsivo, por ejemplo, es frecuente encontrarlo, como también el abuso de drogas y posteriormente, cuando van pasando los años, el trastorno de la personalidad. La histeria es uno de ellos, pero el trastorno borderline se asocia muy frecuentemente a estos casos, sobre todo de bulimia nerviosa. Y dentro de los trastornos por atracones, las mujeres son las que también lo padecen. Son mujeres exitosas, muchas veces incluso han sido médicos o son médicos, y que han padecido durante varios años estos trastornos por atracones. Y que la característica es que son personas muy lúcidas, muy inteligentes, muy proactivas, parecen participar poco, pero cuando lo hacen es exitosamente. Por supuesto, la generalización aquí no vale, no es bueno hacerla, pero generalmente son personas sumamente valiosas que ven frustrados sus éxitos profesionales justamente por padecer crónicamente de esto. Y el asunto es que muchas veces no lo verbalizan o no van en busca de ayuda por este tema de la vergüenza, el miedo a ponerse en evidencia sabiendo de que es un comportamiento que no pueden controlar y que más bien se puede relacionar estos trastornos alimentarios, se puede asociar y no recomendable hacerlo, pero se puede asociar a comportamientos adictivos y que incluso lleva a que en algunas sociedades, sobre todo en Estados Unidos, se trate conjuntamente la anorexia o la bulimia o los trastornos por atracones con conductas adictivas como es alcoholismo o adicción a otras drogas, con lo cual nosotros no lo recomendamos y conviene más bien separarlo. Otro de los defectos que se encuentran hoy en día en estos tratamientos es la excesiva medicalización o psicofarmacoterapia en estas pacientes. Había un instituto o institución que prescribía litio absolutamente a todas las pacientes o prescribir olanzapina absolutamente a todas las pacientes. Pareciera que estos protocolos o pseudo protocolos de atención traen después algunas complicaciones o más bien agravamientos. Por eso, cada paciente es individual y el diagnóstico y tratamiento tiene que ser individualizado. Sobre la clínica rápidamente conversaremos sobre los riesgos de estos pacientes y cuándo se decide un internamiento, cuándo se decide un tratamiento ambulatorio. Y en estas épocas de pandemia, las hospitalizaciones muchas veces son difíciles de hacer porque los hospitales como el Almenara nuestro, por ejemplo, estaban copados por pacientes con COVID. Alto riesgo en estos pacientes, en estas pacientes de una infección por COVID que puede ser fatal. Entonces, cuando se decide una hospitalización, se decide para salvarle la vida a la paciente, básicamente es eso. Cuando hay una comorbilidad muy importante, cuando hay una incompetencia en la familia para ayudar a esta paciente o cuando hay el riesgo de que se convierta en un cuadro crónico. Entonces, estos diagnósticos se asocian muchas veces, como dice la diapositiva, a otros trastornos, a depresión, trastornos del humor de tipo bipolar, que también puede eclosionar juntamente con los trastornos alimentarios, trastornos adaptativos a consecuencia de acontecimientos traumáticos, el TOC, como decía, trastorno obsesivo compulsivo y el trastorno de personalidad, dentro de los cuales el trastorno borderline podría encabezar la lista. El diagnóstico diferencial siempre será tarea del clínico
diferenciarlo, los vómitos autoprovocados, que muchas veces pueden ser confundidos, no olvidar el embarazo en adolescentes, que puede estar muy relacionado, muy parecido, paciente que vomita, paciente que deja de comer, paciente que tiene náuseas, y es un adolescente y con amenorrea. El pensar en el embarazo es importante y es saludable porque podría más bien confundirse. Enfermedades psiquiátricas crónicas como esquizofrenia, como fue el caso de un niño muy pequeño, 12 años, con diagnóstico de anorexia nerviosa, caquexia, y que en realidad se trataba de una esquizofrenia. Trastornos oncológicos, donde hay baja ponderal y donde hay vómitos, sobre todo cuando son procesos digestivos. No olvidar tomar en cuenta ello, enfermedad de Crohn, síndrome de malabsorción, por ejemplo, ¿no? Y en la bulimia nerviosa, pues trastornos del tracto digestivo que puedan producir vómitos, el embarazo, como ya lo mencionamos, o cualquier otro trastorno mental, como la esquizofrenia, por ejemplo, ¿no? No olvidar que la historia clínica es trascendental, hacerla minuciosa y detalladamente. El examen físico es sumamente importante, nunca más importante en psiquiatría que el examen físico, no solamente en la historia clínica inicial, sino en la evolución. Es a través del examen físico que se va evaluando cómo va mejorando o empeorando este paciente. Hay algunos exámenes de laboratorio que son también imprescindibles, dada el compromiso de desnutrición que tienen estos pacientes. Y elaborar el diagnóstico, obviamente, es muy importante. La historia clínica, como decía, tiene que tener todas los protocolos del proceso de elaboración de la misma, pero hay que poner énfasis en cómo describe la sintomatología, en este caso, por ejemplo, de la anorexia. Desde cuándo, el tiempo de historia de la enfermedad es sumamente importante y cómo los síntomas se van sumando en el tiempo y cómo hace el paciente para manejar esos síntomas, cómo son sus restricciones y si es posible detallar específicamente cómo son las ingestas, a qué hora es que se produce el colapso, a qué hora son los vómitos, ver cómo influye la familia en ello. Describirlo en la enfermedad actual es sumamente importante, así como el examen físico, ver qué factores precipitantes son y la historia menstrual de la paciente, ¿no? Los hallazgos son en la piel, vamos a encontrar cambios en la piel si es vomitadora, el síndrome de Russell o Russell en el dorso de la mano y que se produce por el contacto permanente del dorso de la mano con los dientes al provocarse el vómito. Este es un signo que pareciera muy raro de encontrar, sin embargo lo hemos visto muchas veces en nuestras pacientes vomitadoras. La presencia del lanugo es indicativo del grado de desnutrición, así como la carotenemia, que es esa coloración amarillenta, que no es una palidez, sin la comparación de tus manos con las manos de la paciente, las palmas de las manos, vas a ver una diferenciación por un cambio en la dieta de estos pacientes que utilizan muchos elementos frugales que pintan de color amarillo las palmas y que es signo de desnutrición. No es solamente que comen alguna comida de color como la zanahoria. No, es la desnutrición, falta de proteínas. Ven que las huellas dactilares van desapareciendo. La frialdad en las manos, estas bajas en la temperatura que son tan poco tolerados por estos pacientes, las uñas quebradizas, los edemas por la desnutrición, la fragilidad capilar, hematomas que se presentan, la fragilidad capilar que hace que el cabello de estas pacientes se torne muy característico. Por más que intentan peinarse, siempre es visible la textura del pelo. En la desnutrición eso ayuda para tipificar el tiempo, que muchas veces es mayor que lo que dice el paciente, ¿no?
la erosión dentaria, el signo de Russell, que ya lo mencioné, el aumento y dolor de las glándulas salivares provocado por los vómitos autoprovocados, y las parestesias y alteraciones musculares o calambres que muchas veces se ven en la anorexia. La bradicardia, la hipotensión, los síntomas o signos de hipopotasemia, hipocalemia, hipocalcemia. La hipocalcemia es muy característica, sobre todo en la cronicidad, y que nos lleva a la osteoporosis, que muchas veces obliga a tomar una radiografía de huesos de las manos para tipificar esto, porque la hipocalcemia y la osteoporosis que se presenta en un adolescente que tiene anorexia nerviosa también puede ser la sentencia para que tempranamente a los 30, 35 años tenga esta hipocalcemia muy severa que la lleve incluso a una discapacidad. Bueno, algunos exámenes que solicitamos, la hemograma, la gasometría, cloro, sodio, potasio, que es importante, ver la función renal, la glicemia, muy importante es no confundir una diabetes tipo 2 o tipo 1 con estos casos. Las pruebas de función hepática son importantes, la presencia de hígado graso en las pacientes con esta desnutrición crónica no es poco frecuente. Evaluar el colesterol, triglicéridos, el estudio neurológico. Muchas de estas pacientes pueden tener un síndrome convulsivo, una convulsión que puede demarcar el inicio de varias convulsiones y que es de origen, de un umbral bajo y que tiene el origen en la desnutrición crónica. Es poco frecuente, pero puede presentarse. Entonces, los estudios hematológicos, a veces hay que hacer estudios digestivos si es que se sospecha de alguna sintomatología, como hemos dicho, síndrome de Mallory-Wells. También algunos estudios de neuroimagen nos ayudan para comprobar de que efectivamente hay daño cerebral motivado por la anorexia y también por la bulimia, sin que haya desnutrición. Muchos de los resultados, sobre todo en la tomografía, muestran una atrofia cortical difusa. Curiosamente, esta atrofia cortical difusa revierte cuando mejoran la ingesta alimentaria, pero está presente así como el SPET cerebral, que denota cambios en la función, en la irrigación cerebral con una hipoperfusión en áreas prefrontales, sobre todo, y parietales. A veces no se puede tipificar si es a predominio derecho o izquierdo, porque en esto hay controversias, pero la hipofunción, hipoperfusión es visible. Sin embargo, esto no hace diagnóstico y son hallazgos que sirven para que el paciente se dé cuenta también de la gravedad de su patología. Estudios de amilasa también, la fracción salival y total, no siempre lo pedimos nosotros. Y radiografía de pulmones, no hay que olvidarse que este examen es imprescindible, ya que la tuberculosis hace presa de estos pacientes muy frecuentemente. Medir proteínas totales, albúmina, prealbúmina, proteína transportadora de retinol, también es posible, pero lo que no debe faltar son pruebas tiroideas. Eso es importantísimo, recordarte 4T3-TSH. El electrocardiograma muchas veces también resulta importante, no por la taquicardia ni por alguna otra sintomatología visible, sino porque la silueta cardíaca en personas que tienen pérdida ponderal se modifica. Es esa silueta en gota, pero el prolapso de válvula mitral es frecuente en la anorexia nerviosa, con lo cual hay posibilidad de una falla cardíaca severa. El prolapso de válvula mitral se describe en la anorexia nerviosa, correcto. Lo otro es estudios ya individualizados, hemos dicho de estudios endocrinológicos, la densitometría ósea, test de embarazo obviamente, a veces la ecografía ginecológica en bulimia determina ovario poliquístico con mucha frecuencia asociado a la bulimia nerviosa.
y algunos estudios inmunológicos que pueden ser necesarios porque el VIH puede estar asociado en la historia de estos pacientes y obviamente estamos en una época de pandemia donde también hacer un descarte de coronavirus es importante en las pacientes, primero porque son población de alto riesgo de infección y de infección con resultados de gravedad. Como ven, algunos estudios del SPED cerebral que no hacen el diagnóstico como ninguno de los estudios mencionados, pero que nos sirven para ver la evolución del paciente, nos tipifican algunas características que sí se ven en la bulimia nerviosa, porque cuando hay vómitos autoprovocados, los cambios de humor tienen que ser revelados a veces también por la hipoperfusión cerebral, tanto en la bulimia como en la anorexia. Se ve que hay cambios de acuerdo al tiempo de la enfermedad y estos cambios se ven clínicamente por los cambios de conducta, pero también se ve en las imágenes que nos sirven para seguir la evolución del mismo. No entraré en estos detalles porque todavía puede no ser esto totalmente evidenciable en todas las pacientes. Falta hacer todavía estudios porque las características varían de paciente a paciente, pero pueden ayudar para medir la evolución del mismo, ¿no? Sobre algunos estudios que se han hecho para la etiología, el intento de buscar alguna enzima o algún gen responsable de la anorexia o de la bulimia nerviosa ha llevado a ampliar estos estudios, sobre todo en la esfera de la psiquiatría biológica, a determinar si hay algún gen relacionado con la leptina, por ejemplo. La leptina, esta neurohormona descubierta en 1995, más o menos, que tiene que ver con la obesidad. Se hizo estudios genéticos, incluso se clonó esta leptina y se vio de que podría ser la neurohormona encargada o responsable de la obesidad y se le asoció con anorexia nerviosa y con bulimia. Sin embargo, los estudios en ratas no pudieron compararse a los de los seres humanos. Por lo tanto, esto no tuvo éxito y más bien otro componente relacionado a la leptina, que es el polipéptido Y, también pasó en el tema de la investigación para ver si las personas con anorexia tendrían algún desequilibrio en este polipéptido Y, que viene a ser un segundo mensajero en la célula, y que también ofrecía alguna interesante observación, pero nada que pueda tipificarlo. Se ha visto algunos otros estudios, como la reducción en el flujo de sangre circundante en lóbulos temporales, como ya decía, que pueden ser tipificados en el SPED cerebral o en el PEC, en donde se localizan las funciones de procesamiento de percepción visual y del apetito para ver si es que hay alguna relación con estos cambios y la dismorfofobia corporal. Sin embargo, nada de esto todavía se puede afirmar como concluyente y lo que más se ha encontrado en la anorexia y bulimia es esta relación con el medio ambiente. El medio ambiente, esto que hablábamos de la cultura light, esto que hablábamos de la presión social, esto que hablábamos de las nuevas formas del comportamiento humano frente al éxito, frente al desarrollo, el boom de la mujer desde que toma control de su cuerpo a través de las pastillas anticonceptivas en la década de los 60, el uso de la minifalda, cambia el estereotipo de las mujeres de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, de las amas de casa, pasan a ser las mujeres que entran en este dominio de la liberación femenina y del autodominio, del autodesarrollo, y eso también trae probablemente algunos colaterales en estos comportamientos en donde las mujeres vienen a ser las más afectadas de estos trastornos. En cuanto al temperamento, en cuanto a la psicología
de las pacientes afectadas, diremos de que sí hay algunos elementos en común relacionados con trastornos del afecto, tendencia a la sobrecarga de actividades, se vuelven muy hiperactivas las personas que están en esta baja ponderal, hay un elevado rendimiento académico, sobre todo en la anorexia restrictiva, el perfeccionismo, que es una característica, son las primeras alumnas. Ojo también que en la universidad se ve estos comportamientos. Todavía recuerdo cuando fui a hacer mi pasantía en la residencia médica en el Hospital de Zaragoza, que es una zona muy cercana a Francia, es la parte más europea de España, esta ciudad. En el comedor de residentes alguien se acerca y me pregunta, ¿qué estás, de dónde vienes? ¿No? Bueno, de Perú. ¿Qué estás estudiando? Y recuerdo que como veía tanto trastorno alimentario, le digo, yo venía a estudiar psiquiatría infantil, pero aquí he venido a estudiar solamente trastorno de conducta alimentaria, porque es lo que más hay. Y me dice la respuesta esta doctora, oftalmóloga residente, mi problema, ese es mi problema. Y bueno, tenía un trastorno de conducta alimentaria, justamente, y eso tiene que ver con ese perfeccionismo, ese alto rendimiento que hay muchas veces detrás del éxito de estas personas. Mujeres ejecutivas, mujeres que tienen muy alta calificación, muy competitivas, pero que también sufren por un carácter que les hace tener una relación con el entorno difícil, donde la baja autoestima puede también ser parte de esto. Bueno, el tratamiento, rápidamente mencionaremos de que el tratamiento debe ser médico, una buena historia clínica, la decisión de la hospitalización, el examen físico que debe hacerlo el médico psiquiatra. El médico psiquiatra no debe olvidar su tensiómetro, su estetoscopio para esto, ¿no? Y los criterios de hospitalización, cuando se tome esta decisión, cuando hay riesgo de muerte, el riesgo de vida o muerte es importante, cuando hay incompetencia en la familia para manejarlo, cuando hay riesgo de que se cronifique, cuando hay una decisión de que se va a agravar el problema si no se interviene prontamente, porque la cronicidad o el agravamiento es casi de igual peso. Entonces son las razones cuando se decide la hospitalización. La morbimortalidad es muy elevada, no lo olvidemos, y que la morbilidad va a dejar secuelas también, como decíamos. Y esta morbilidad alta y mortalidad alta hace que las decisiones de atención inmediata y efectiva se den entre el 6 y 15%, dicen algunos estudios últimos sobre la morbilidad de estos trastornos, tanto en la anorexia como en la bulimia. Bueno, el objetivo entonces es evitar la muerte del paciente, evitar la cronificación e iniciar la recuperación física y mental de la paciente. No olvidemos que en este paréntesis que hace la paciente con trastorno alimentario, no estudia lo que debería estudiar, simplemente lo que la anorexia le dice que haga o que estudie. Las decisiones también son comprometidas y muchas veces son decisiones con el peso de la anorexia o la bulimia encima. Entonces, la decisión de estos tratamientos va a depender también de con quién viene la paciente, del soporte familiar, mucha interacción con la familia, pero con mucho cuidado porque cuando se interviene demasiado con la familia y poco con el paciente es un error. Cuando se interviene solo con la paciente y casi nada con la familia, puede faltar también allí el soporte necesario. Ese equilibrio es difícil de encontrar. Muchas veces la familia va aportando todo lo necesario para que el paciente no mejore, como por ejemplo conducta violenta, de la misma familia proviene
la agresividad hacia el cuerpo de la paciente. De la familia disfuncional muchas veces proviene también la sintomatología ansiogénica. Entonces, ni tan cerca ni tan lejos. Ese equilibrio lo ganará la experticia del terapeuta. Sin embargo, así como muchas veces se resuelve en la primera consulta, la familia también de lejos se ve una familia estupenda, una familia muy normal y muy adecuada. Pero conforme nos vamos acercando a la familia, vamos encontrando más bien la gravedad de esta familia y la patología de la familia. Pero la patología de la familia muchas veces es generada por el mismo trastorno alimentario que se vuelve inmanejable y no tienen la capacidad de resolver los padres, que generalmente también pueden ser encumbrados. Entonces, la relación con la familia muchas veces requiere que estas familias se vean en grupo, porque nadie mejor que otras familias para ayudar a estas familias. El grupo familiar es lo que se llama terapia familiar múltiple, es lo que empleábamos en la época de la prepandemia para la ayuda y que ahora obligaría más que todo a usar el Zoom o plataformas para reunir estas familias y que nuevamente empiecen a ayudarse a sí mismas. Y el terapeuta hace aquí de guía o director de orquesta, ¿no? Entonces, decidir sobre la hospitalización, sobre si va a ser ambulatorio, si es un tratamiento multidisciplinario donde el intensivista puede entrar, sobre el nutricionista puede entrar, sobre el psicólogo puede entrar, sobre la enfermera, sobre los técnicos. Todos ellos conforman este equipo terapéutico multidisciplinario que debe ser dirigido por uno solo porque esto tiende a neurotizarse cuando el paciente influye. Y son pacientes que tienen una gran capacidad de influencia. No olvidemos que tienen algunas capacidades por su misma patología, pero también traen algunas habilidades y capacidades que justamente les han llevado a esta sintomatología. La psicoterapia es mandatoria, no existe un tratamiento farmacológico para la anorexia, sí existe un tratamiento farmacológico específico para la bulimia. Decíamos que en la anorexia se trata la comorbilidad y en la bulimia se trata la bulimia y el medicamento que se usa para la bulimia nerviosa es la fluoxetina, es un IRSS y no porque haya depresión o si la haya, no, porque se ha estudiado de que cuando se utilizan inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, las recaídas son menores. Repito, que cuando se utilizan los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y dentro de ellos se destaca la fluoxetina, las recaídas son menores en la bulimia nerviosa. Entonces, tener un concepto del tema que hemos hablado, de la importancia de la sociedad, del medio ambiente y cómo influye esto en las decisiones de las adolescentes contemporáneas, la familia y la importancia de la familia como un factor que puede favorecer la curación o que puede sostener la enfermedad o perpetuarla también es importante y estar muy atentos a la comorbilidad. La investigación es la que voy a traer, la que hemos hecho nosotros, luego la que han hecho en otros sitios, y aquí tienen más o menos la casuística desde el año 92, que está un poco en relación a mi experiencia, y es decir, es mi existencia en el servicio de psiquiatría del Hospital Almenara. Esta es una referencia de allí, nada más que de allí, desde el año 92, y grafica un poco los casos que yo vi del año 92, 93, 94 y como les estaba diciendo, cómo se va incrementando de una forma ascendente como ustedes lo ven allí y lo pueden ver aquí también, ¿no? Y esto ha seguido ascendiendo en los subsiguientes años, con la consiguiente preocupación de nuestro servicio porque estos tratamientos son largos. Internar a una paciente con TCA significan 7 días, no.
3 semanas probablemente, o mínimo 2 semanas de hospitalización. Cada día de hospitalización tiene un costo de 300 soles, solamente la cama, sin contar con todo lo demás. Si a esto le sumamos que muchas veces hemos tenido 4 o 5 pacientes hospitalizadas con el mismo diagnóstico, entonces es muy oneroso para un servicio de salud, pero ese no es el costo más alto. El costo más alto es el que paga el propio paciente, la paciente, que no puede tomar decisiones en una época donde debiera conocer chicos, chicas, tener una vida social activa, y de pronto todo eso se detiene y va a recluirse en su propia casa con pensamientos donde están dedicados a algo que no le va a revertir en algo productivo, calorías, peso, imagen, ropa, lo que va a comer más tarde, lo que comió ayer. Todo eso desgasta su pensamiento y lo ocupa en un 90%. ¿Qué queda para el resto? Un gran esfuerzo para poder sostener su alto rendimiento, productividad. Los ejercicios impuestos, el gimnasio, el agotamiento y la comorbilidad. Bueno, este es un estudio que se hizo hace mucho tiempo también, en donde se comparaban 2 colegios, tanto colegio de clase media alta y media baja. Los hallazgos no mostraron diferencia significativa y no se hizo diagnóstico más que en 2 casos con el instrumento EAT, que lo mencionamos al inicio, y se encontró población en riesgo de un 12%. 12% de población de riesgo escolar. Es decir, esa población en riesgo, muchos van a desencadenar el trastorno y otros puede detenerse. La población en riesgo significa que todavía no tienen el trastorno. Y entonces, ya conociendo este dato, es posible instruir a los maestros y a los padres de familia en los colegios para que intervengan cuando detecten un trastorno así en las hijas, antes de que esto les sorprenda ya cuando la enfermedad tiene varios años. Entonces, pensar en ello, difundir el trastorno es de gran ayuda. Esto es en Barranco, casi no varía del que se hizo en Surco, como verán. Entonces, eso significa que es muy democrático, pero también significa que en ambos colegios el 12% está con factores de riesgo según este instrumento que justamente mide factores de riesgo, y se detectaron 2 casos clínicos a través del cuestionario, que significa que esas personas podrían ya pasar a tratamiento médico. Y eso significa intervenir antes de tiempo. Y cuanto diagnóstico se hace más temprano es mucho mejor. En esa oportunidad se estudiaron 303 adolescentes, ¿no? 23 pacientes adolescentes atendidas en el Hospital Almenara, también en el Servicio de Psiquiatría Infanto-Juvenil, con trastorno de conducta alimentaria, para comparar algunos datos. El trastorno de conducta alimentaria se ha ido incrementando en los últimos, en este caso ya no los 5 años, sino en estos últimos 30 años. ¿No? Se encontró en esa oportunidad una población de riesgo de la edad de 15 a 0.84% de la población de riesgo, una población clínica de 1.32. En ambos colegios evaluados, siendo resultados cercanos a otros estudios como el de Madrid, por ejemplo. El promedio de edad fue 14.68. Esto ha ido bajando con los años. Y cuanto más temprano es la anorexia y la bulimia en una menor, es más grave. También se aplica este concepto para el trastorno alimentario. El estado civil en la mayoría de los padres es que eran casados y vivían juntos, lo cual quiere decir que no siempre eso revela una salud mental familiar, ¿no? El antecedente de abuso sexual está presente en muchas de estas historias. Esto es muy importante porque la violencia está implícita en esta historia, y este famoso síndrome de acomodación del abuso sexual infantil está presente en un alto porcentaje. Hay otros estudios que se han hecho desde el orden de la psiquiatría biológica para estos trastornos, sobre todo en
asociado, por ejemplo, al trastorno de espectro autista, sobre todo Asperger. La anorexia nerviosa más propensos a ser depresivos, a sufrir de trastorno de ansiedad, incluyendo trastorno obsesivo compulsivo. También el trastorno de conducta alimentaria con riesgo de suicidio fue particularmente pronunciado en algunos estudios. La bulimia nerviosa no estuvo asociada con riesgo de mortalidad aumentado. Es menor la mortalidad en bulimia que en la anorexia, pero la causa de muerte en bulimia nerviosa es el suicidio, por ejemplo. Los acontecimientos vitales estresantes son sumamente importantes en la historia clínica. Como decía, es posible revertir con la primera consulta cuando la paciente no solamente manifiesta su deseo de curarse, sino que de pronto nos cuenta su historia de trauma infantil. Cuando esto ocurre, el gran camino recorrido es del 50%. En la primera consulta. Eso es de muy buen pronóstico. Dice que un 84% informan sobre un antecedente de violencia en la niñez, un acontecimiento traumático temprano. No nos extraña en psiquiatría de niños y adolescentes, el 76% de los niños que acudían con nosotros al servicio de psiquiatría del Hospital Almenara, menores de 18 años, 76% tenían antecedente de maltrato infantil o que lo sufrían en ese momento o lo habían sufrido en la anterior oportunidad. Entonces, el abuso sexual infantil puede estar asociado como tal, como también otras formas de violencia o de maltrato infantil. Pero el abuso sexual está muy relacionado a los trastornos de conducta alimentaria. De cada 3 jóvenes con bulimia nerviosa, uno de ellos tendría este famoso síndrome de acomodación al abuso sexual infantil. No solamente en la bulimia, donde es más frecuente este hallazgo, sino también en la anorexia. Con lo cual, obliga que en la historia clínica haya esta búsqueda de violencia que no siempre aparece fácilmente. Mucho de la confianza que pueda tener el terapeuta con el paciente y el paciente con su terapeuta determinará esta conversación psicoterapéutica que cuando realmente se conversa y se procesa esa catarsis de poderlo expresar, entonces está ayudando de alguna manera a estos pacientes. 3% de las madres con hijas tenían antecedente de bulimia. Muchas veces la conducta en las madres, en las mujeres de esta familia, denota algún comportamiento anterior en la infancia, en la adolescencia, de ellas relacionado a estas conductas. Mucho también tiene que ver con algunas costumbres en las familias de diminutivos o de apelativos a las hijas o a los hijos. El gordito, la chanchita, la gordita, como cariño, como afecto entre comillas, y que hoy en día eso significan factores estresantes también, y que son esas caricias negativas, que lo que hacen es disminuir la autoestima y posiblemente contribuir a la aparición de estos síntomas. 21% habían padecido obesidad, que es otro de los antecedentes que hay que tomar en cuenta, y 34% siguió alguna dieta alguna vez, lo cual cada vez es más frecuente. Se habla de que la dieta es salud, y muchas veces no se mide el riesgo que conlleva una dieta excesiva en un adolescente, cuyos padres quieren lo mejor, entre comillas, y fustigan o presionan a que el adolescente no coma o coma menos porque tiene cierto sobrepeso. Ya allí empieza esta invitación a la patología, porque muchas veces ya estas adolescentes traen alguna sintomatología relacionada a la autoestima. Promover la salud y la prevención es factible. Nuevamente estamos frente a algo que se puede hacer, sobre todo en las poblaciones escolares y desde los primeros años.
como digo, con estrategias adecuadas, porque no siempre esto es hablarle a la paciente y ponerle la idea, sino más bien hablar con el entorno, con los maestros, por ejemplo, y con los padres de familia. Entonces, se considera al trastorno de la conducta alimentaria actualmente como un problema de salud pública por la gravedad, por el alto costo y la alta comorbilidad y también por los riesgos de mortalidad. Una de las características principales de los trastornos de conducta alimentaria es la migración diagnóstica. Como ya les decía, la comorbilidad termina siendo muchas veces lo que se diagnostica y malamente se trata, y se deja el trastorno alimentario que nunca se resuelve. Se han relacionado con sentimientos de disforia, depresión y sintomatología ansiosa, con lo cual el diagnóstico de trastorno bipolar también puede estar presente. Y esta historia de los acontecimientos vitales estresantes, como es el maltrato infantil, el abuso sexual temprano, también está muy presente en la historia y hay que tomarlo muy en cuenta. Los rasgos de la personalidad que hablamos hace algunos días en los adolescentes eclosionan muchas veces como trastornos de la conducta alimentaria. Muy bien, como conclusiones diremos pues entonces de que la historia tiene que ver con los cambios contemporáneos, con los cambios históricos importantes, tiene que ver con la religión también, como lo hemos visto. Hace 2 décadas o 3 décadas el incremento de casos fue exponencial, como ustedes lo han visto. La etiología está dentro del modelo biopsicosocial. La gravedad es por riesgos de alta mortalidad en psiquiatría y tiene una clínica compleja, con síntomas físicos y mentales también. El tratamiento es multidisciplinario, la flexibilidad es un indicativo tanto para el equipo terapéutico y claro está para la paciente. El médico tiene que tener flexibilidad en su posición terapéutica. Más de una historia tenemos por la inflexibilidad. Cuando a una paciente se le conmina a comer o se le fuerza a comer, el fracaso está ya preestablecido. Y por último diremos que es posible la prevención y con ello terminamos esta conversación que ha sido muy grato, estimados alumnos, conversar sobre este tema que ha sido parte de mi acompañamiento en esta subespecialidad que inicié apenas terminé la especialidad de psiquiatría. Prácticamente tuve que convertirme en un especialista, entre comillas, en trastornos alimentarios, porque en esa época era eso lo que predominaba en nuestra cultura occidental, y que grandes esfuerzos terapéuticos que nos han hecho aprender de alguna manera, pero falta muchísimo que reconocer todavía. Hay mucha investigación todavía que hacer en este campo de los trastornos de la conducta alimentaria, o quién sabe, esperar de que nuevamente esta sociedad tome un giro mucho más saludable en relación al respeto por el otro, al respeto por el cuerpo del otro, y no poner apelativos ni violentar a las personas por la observación del cuerpo, que es lo que se hace en países, sobre todo todavía en Latinoamérica. En Europa, en países del primer mundo, cualquier alusión que se hace al color o al cuerpo, ya sea gordura, flacura, mofa, broma, puede ser motivo de una demanda enorme, ¿no? Me refiero a Canadá, por ejemplo, o a algunos lugares de Europa, donde se ve muy mal cuando alguien tiene una alusión a otro de una manera despectiva, cuando hay una broma que puede ser mal usada, que puede ser mal interpretada. En Latinoamérica esto todavía es común y más bien es alentado. Estoy seguro que el mundo va a ser mejor cuando nos respetemos más los seres humanos, cuando no estemos tan atentos a los defectos del otro, cuando deje de importarnos mucho el ejercicio del poder que cada uno cree
expresar cuando el otro tiene algo que le falla o algo que no funciona bien o algo que es diferente. Estas luchas de poder todavía son primitivas, sin embargo es parte evolutiva, las traemos consigo, probablemente todos, y que Bourdieu hablaba sobre el hábitus, que son esas jerarquizaciones de que yo tengo más poder, y a veces eso se traduce en la broma, en el chiste civilino, en el chiste destructivo, pensando de que la otra persona tiene correa ancha, como se dice en términos, y puede soportar la broma. Sin embargo, estas otras personas también sufren y muchas veces determinan estos síntomas o estos trastornos. Bueno, eso es todo lo que yo quería traerles. Ojalá haya servido de algo. Espero que haya quedado los conocimientos básicos sobre este trastorno en ustedes. Y bueno, si hay alguna pregunta, yo encantado para poderla responder. Muchas gracias por su presencia.